nada del otro mundo. ¿Qué se les recomienda? Lean las diapositivas que tiene cargar. Que el examen prácticamente viene con sus palabras desarrollar algunos temas, ¿verdad? Pero no es nada del otro mundo. Ok, hoy ya es un tema para el parcial 2, que es COSO y la auditoría interna. En este módulo vamos a entender qué son los riesgos, qué es apetito al riesgo, cómo un proceso puede tener riesgos inherentes. Después se mide la probabilidad del impacto. Se genera un riesgo se mide un riesgo. Por ejemplo, la posibilidad de que en una bodega haya un incendio, ese es un riesgo operativo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Es alta. Impacto, pues puede ser alto, dependiendo el valor de la bodega, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar los riesgos, ¿verdad? Los riesgos, pues vamos a entender que hay 4 cosas que podemos hacer con los riesgos. Podemos aceptar los riesgos, es decir, bueno, vivir con ellos. Podemos trasladar los riesgos, que comúnmente es lo que se hace en este tema de la bodega, ¿va? Pagar un seguro. Podemos definir un control mitigante, y también podemos evitar el riesgo. Pues no tenemos la bodega, ¿verdad? Pero eso lo vamos a entender. Ese es un ejemplo muy general, ¿verdad? Obviamente todo nace en el sistema de gestión, ¿verdad? Y la auditoría interna, pues hay que aclarar, la auditoría interna no evalúa riesgos. O sea, no es la encargada de decir estos riesgos, pero sí sus auditorías tienen que ir basadas en riesgos. Por lo general, la administración, o sea, la auditoría no monta controles, eso es la administración, son quienes los definen. Y la auditoría los mide, pero también su auditoría tiene que ser basada en riesgos, que lo vamos a ver en el tercer módulo. Pues la actividad de la auditoría interna y COSO, ¿verdad? Objetivos de la auditoría interna, hay que entender para qué está la auditoría interna. El objetivo principal es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones examinadas. Este objetivo se cumple a través de otros más específicos como los siguientes: verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de la información contable y extracontable generada en los diferentes niveles de la organización. Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno, lo cual implica su relevancia y evaluación, tanto en sistema de control interno contable como en la operación. Ya vimos esta parte en la NOGAI. Ya no solo es ir a señalar, hay que mantener valor, hay que asesorar, ¿verdad? ¿Cómo? Recomendando. Entonces, como un pequeño reflex, la auditoría interna forma parte, vamos a terminar de darle ingreso a los compañeros. La auditoría interna forma parte del control interno y tiene como uno de los objetivos fundamentales el perfeccionamiento y protección de dichos controles. Por lo tanto, los objetivos del control interno se han utilizado para contarlos como objetivos de auditoría interna y son los siguientes: confiabilidad e integridad de la información, cumplimiento de objetivos, políticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos, salvaguardar los activos principal, ¿verdad? Como auditores internos, salvaguardemos los activos, ¿verdad? Las edificaciones, los activos fijos, los inventarios, ¿verdad? ¿Cómo nos garantizamos que en la bodega tal existe ese inventario, que en el piso tal existe ese inventario? Uso eficiente y económico de los recursos, ¿verdad? Revisiones de gastos, revisiones de proyectos, cumplimiento de objetivos y metas establecidas para las operaciones y programas. Aquí estamos haciendo un refresh más o menos de lo que está en la NOGAI. Confiabilidad e integridad de la información, y si el sistema de información proporciona datos que sirven para la toma de decisiones y para medir el control de las operaciones. Por lo tanto, se debe verificar la confiabilidad e integridad de la información. Como auditores, pues obviamente no somos encargados de hacer un estado financiero, por ejemplo, pero sabemos que esos estados financieros sirven de base para la toma de decisiones, ¿verdad? Pensemos en un análisis financiero, apalancamiento, nivel de endeudamiento, mi WAC, ¿verdad? Mi costo mi costo de capital, mi capital de trabajo, ¿verdad? Días créditos, días pagos, rotación de inventario. Cualquier análisis financiero que a usted se le venga a la mente, eso sirve, y la base es la información financiera. Entonces, como auditora, dentro de nuestros programas de auditoría, tiene que ir una parte que mida, ¿verdad? Más como auditores internos, como auditores administrativos, desde la parte interna.
¿Cómo nos garantizamos que existen procesos adecuados para garantizarse que el estado financiero, que por ejemplo ahorita va a salir el 31 de agosto, es correcto, ¿verdad? Obviamente se definen políticas, procedimientos, reglamentos, ¿verdad? Y aquí es donde dice que la gerencia es responsable del establecimiento del sistema para asegurarlos. Y la auditoría interna es responsable de revisar y determinar si los sistemas son adecuados. Aquí lo que se está diciendo es que auditoría no define controles, ¿verdad? No es que usted diga, bueno, pensemos en un proceso de tesorería. Y yo como auditor defino que para pagarle a un proveedor hay que hacer ABCDI. Y porque lo dijo auditoría, así se hace. No. La administración tiene que validar. Nosotros podemos asesorar, claro está, con las buenas prácticas, pero no somos en última instancia quien decide, ¿verdad? Pues no nos volvemos juez y parte. Imagínense, un Roberto está creando ahorita el control, pero a la vez también mañana lo va a medir. Y entonces se dio cuenta que no lo definió correctamente. Se dio cuenta que para generar un pago no hizo segregación de funciones. Es decir, el mismo tesorero puede crear proveedores y puede pagar. Gran riesgo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no haya segregación de... Y entonces él mismo se va a observar. No, no es posible, ¿verdad? No es posible que él mismo diga, bueno, quien creó este proceso no lo hizo bien. ¿Y quién lo hizo? Roberto. No, Roberto de auditoría lo hizo. No, no puede ser, ¿verdad? Nosotros medimos, recomendamos, pero en última instancia es la administración quien define. Hay que salvaguardar los activos, como les decía. Aparte de ser auditor interno, y hay que garantizarnos que los activos fijos, que los inventarios, que todo el patrimonio de la empresa esté salvaguardado. Los auditores internos deben revisar la existencia y la propiedad de los activos fijos utilizando procedimientos adecuados y revisar los métodos de salvaguarda, si son apropiados para protegerlos y contrarrestar cualquier tipo de riesgo. Hay que hacer pruebas de seguro, ¿verdad? ¿Será que están asegurados el patrimonio, ¿verdad? Esa edificación que costó 10 millones estará asegurada. Tenemos una flota de vehículos, estará asegurado. Pero después de saber si está asegurado o no, también existirá, ¿verdad? ¿O no? ¿O será que alguien ya se la llevó? Están los controles adecuados por si algo pasa, ¿verdad? Todo eso es parte de la revisión, ¿verdad? Bueno, repito, estamos haciendo un énfasis de qué es la auditoría para los que se van integrando, desde una perspectiva interna, ¿verdad? Dice, uso económico eficiente de los recursos. Como auditores internos, se debe evaluar si el empleo de los recursos mediante estándares de operación establecidos por la administración se realizan en forma económica y eficiente. Su utilización de instalaciones, trabajo no productivo. O sea, también, dependiendo de nuestro negocio, ¿verdad? Estamos en una empresa productiva. Hay que entrar a hacer procesos productivos, ¿verdad? Medir la merma, medir los lotes y medir las fórmulas, o sea, todo eso lo hace uno como auditor interno, ¿verdad? Obviamente, hay a veces temas de calidad, ¿verdad? ¿En qué sentido? Puede haber una ISO, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo ISO 9001, ISO de la calidad de atención al cliente, ¿verdad? Trabajé en otra, la ISO FS 22000, ¿verdad? Que hablaba de la inocuidad de los alimentos, pero todas llevan una esencia de la ISO 31000, evaluar riesgos, definir controles, definir procedimientos. Entonces uno como auditor interno y también en un proceso administrativo, que entonces uno dice, bueno, vamos con el equipo de abastecimiento. Tú tienes 5 procesos, vamos a comenzar a medirte los procesos. Obviamente, también como auditores internos, finanzas. Tenemos que ver todo, ¿verdad? Hoy en día tenemos que ver temas financieros, temas operativos, temas de cumplimiento, ¿verdad? Compliance, si la empresa tiene obligación de compliance o por buen gobierno corporativo compliance, hay que revisar los contratos, temas de, por ejemplo, lavado de dinero, y ahora los nuevos riesgos tecnológicos, hay que auditar el departamento de TI. Todos estos procesos juntos es parte del objetivo de la auditoría interna, ¿verdad? ¿Dudas, comentarios hasta acá, joven? Estamos haciendo como un refresh de lo que debería ser la auditoría y lo estamos amarrando con lo que vimos en la primera parte, ¿verdad? Que fueron las NOGAI. NOGAI nos va a hablar todo del auditor interno, ya lo vimos. Dominio 1, dominio 2, dominio 1 el propósito, dominio 2 hay que tener buena ética, dominio 3 hay que tener una investidura, ¿verdad? Que me den esa autoridad, dominio 4 hay que poner en práctica y dominio 5 hay que
que informar y hay que darle seguimiento, ¿verdad? Pero aquí estamos antes de entrar a coso, ¿verdad? Porque ahorita lo que vamos a ver en esto para el parcial 2 es coso. Evaluar riesgos, ¿verdad? Vamos a hacer una matriz de riesgos. Vamos a entender, para los que se van conectando, qué es un riesgo inherente, qué es la probabilidad del impacto de ocurrencia, qué es un riesgo residual, cuál es el apetito al riesgo, ¿verdad? Cómo se mide, ¿verdad? Vamos a traer un ejercicio de leer un proceso y qué riesgos tiene. Obviamente hay riesgos inherentes, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué riesgo inherente tiene el proceso de créditos? Pues la posibilidad de darle un crédito a alguien y que no pague. Y entonces para eso hay controles. ¿Y cuáles son los controles? La cierta documentación o requisitos que se tienen que cumplir. Pero alguien me puede preguntar, ¿pero por qué yo veo que en otro lado solo con un DPI? Ah, ahí se amarra el apetito al riesgo. De repente en la empresa que yo trabajo son muy conservadores y tienen un apetito al riesgo bajo, ¿verdad? No se la juegan. Dele en crédito, solo sí, y solo sí. Es un empleado en relación de dependencia, tiene más de 2 años trabajando, o sea, se va haciendo el alcance, mi bolsa o posibilidades de dar un crédito se me hace chiquito. Pero de repente Gallo Más Gallo, Electra, quien quieran ustedes, Tropigas, Almacén de Japón, con un DPI, con un DUI, ya te dan el crédito. La posibilidad de darles crédito crece más. Ah, pero ahí su apetito al riesgo es más alto porque es más probable que le dejen de pagar. Y después ya viene una terminología de relación directa. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y por eso las famosas cuotas chiquitas, ¿verdad? Que usted como buena mentalidad financiera hace el cálculo financiero. Un teléfono que le vale 5,000 pesos termina pagando hasta 20,000, ¿verdad? Entonces, recupera lo de 4 teléfonos. Entonces, si de cada 4 me pagan 2, salgo ganando todavía, ¿verdad? Quiero pensar que así funciona. No quiero pensar que están perdiendo, ¿verdad? Pero de repente hay alguien aquí que trabaja en esas empresas y me va a decir, no, el riesgo de ellos de incobrabilidad es altísimo, ¿no? Pero yo creo que sí, si no ya lo hubieran dejado de hacer. Todavía es ganancia. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? No continuamos. El objetivo de la auditoría interna, hay que tener un cumplimiento de objetivos y metas establecidos para las operaciones y programas. La administración es responsable de los objetivos, nos lo vuelve a decir, políticas, planes y procedimientos y el logro de los resultados de la operación, ¿verdad? La administración evalúa sus riesgos, diseña sus controles y los implementa, ¿verdad? Pensemos que Ángel es dueño del proceso de bodega. Auditoría no le va a ir a decir a Ángel Márquez qué controles establecer. No le tiene que ir a decir, mira Ángel, cuando viene una importación, tu control es agarrar la duca y ver que venga con marchamo, ¿verdad? Y que el marchamo pegue. Segundo es hacer tu conteo, ¿verdad? O si es con Ángel, con janjear, ¿verdad? Listo. Si todo está bien, reportas que todo está bien, ya van procesos, ¿verdad? Auditoría no le va a venir a decir a Ángel, mira Ángel, después de que ya recibiste la importación y se costeó, ahora almacénala correctamente, ¿verdad? En sus distintos espacios. Tampoco le va a decir a Ángel, mira, hay un proceso de picking, que cuando hay un pedido, alguien va a recoger de los estantes, lo coloca en un lugar de despacho. El que despacha el transporte, hay un control de entregas. Todo eso no se lo va a decir auditoría, o sea, no se lo va a establecer auditoría. Obviamente, como auditores, cuando hagamos alguna revisión, mira Ángel, nos hemos dado cuenta que al finalizar el día, y eso se lo digo por experiencia, dejan las tarimas de pedido. ¿Y quién las recibe? Nadie, el piloto. ¿Y quién se garantiza que el piloto después no diga que falta algo? Porque como él no firmó de recibido, ¿verdad? Solo le dejaron la tarima, entonces ya uno va recomendando controles, ¿verdad? Pero no los establece, tal vez ese es el tema. Y por eso dice, y la auditoría interna le corresponde verificar el cumplimiento. ¿Verdad? Se definió un control, mira Ángel, ¿por qué cuando recibís una importación de acuerdo a tu proceso no me puedes garantizar que haces el inventario de que todo viene bien? Sino abrís contenedor y metes las palas y a descargar. No vas a, ahí
estás generando un riesgo de diferencias. Y cuando nosotros inventariamos, hemos encontrado diferencias, ¿no? Dice que el alcance de la auditoría interna, dice, el alcance de la auditoría interna debe incluir la revisión y evaluación de la estructura de control interno, ¿verdad? Debe haber una estructura de control interno. Y específicamente podemos agarrar COSO, ¿verdad? Este sistema COSO para determinar si el mismo es efectivo y eficiente, ¿verdad? ¿Quién define los riesgos? ¿Quién evalúa los riesgos, ¿verdad? Como auditoría deberíamos levantar la mano en la organización. Jóvenes, ¿quiénes definen los riesgos? Me ha tocado, y esto no es regla, empresas pequeñas donde le toca auditoría también hacer los riesgos. Obviamente lo que sí es una línea muy delgada después, por lo que decíamos el ejemplo de Roberto. Roberto en pagos definió su segregación de funciones erróneamente hoy, con la gorra de riesgos, con la gorra de apoyar a la administración, y mañana con su gorra de auditoría va a decir, ¿saben qué? Se me olvidó definir un control que garantice que el producto sí y el servicio sí se recibieron. O sea, nosotros solo estamos pagando, pero ¿qué tal si el servicio nunca se recibió? ¿A quién responsabilizo? Vino Brenda y por segregación de funciones le mandó la factura a Roberto como tesorero, la factura de unas vacaciones en Brasil. Y Roberto y Hoja de Plata son de los dueños y lo pagó. ¿Pero qué eran las vacaciones de Brenda? Y entonces el control, tiene que haber un control de verificación, ¿verdad? ¿Y eso qué es? ¿Es por un tema de negociaciones que vamos a ir a Brasil a negociar? ¿Qué es? No, Brenda quiero, no, o sea, no está autorizado, ¿verdad? No está autorizado, entonces no pago. Pero como lo pagó y después rebotó, a ver, Roberto, como auditor, anda a investigar. Comienza a investigar, sí, que Brenda se aprovechó. ¿Y quién definió los controles? Roberto. Entonces, por eso hay que tener una línea muy delgada. Auditoría sí debería estar muy aparte de definir controles y establecerlos. Asesorar si podemos, por nuestro conocimiento, pero la última instancia tiene que quedar en la administración. Dice que el alcance abarca la ejecución del plan de trabajo, sin embargo, la gerencia y el consejo de administración proporcionan una dirección sobre dicho alcance. El famoso comité, ¿verdad? El famoso comité es el quien nos dice hacia dónde ir. Porque uno le presenta, en mi experiencia, uno viene y les presenta a los directores. Mire, por ejemplo, desde ya yo estoy trabajando en el plan 2027, ¿verdad? Evaluando los riesgos, nuevos riesgos, evaluando la efectividad de los controles evaluados, evaluando cuáles fueron aquellas auditorías rojas. Nosotros tenemos una clasificación de auditorías rojas, auditorías amarillas, auditorías verdes. Las verdes pues no encuentran procesos satisfactorios, las rojas son críticos. Entonces, si el riesgo no se ha mitigado, tengo que seguir auditando, la verdad. Tengo que seguir dándole seguimiento, monitoreo. Ahora hay que ser más preventivo, ¿verdad? Nosotros por ahí tenemos implementados varios monitoreos a los procesos de importación, monitoreos a las conciliaciones bancarias, monitoreos a la revisión de viáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no nos daría chance de decir, bueno, Eddie Jiménez, usted como auditor senior vaya a auditar viáticos y haga una muestra. De repente la empresa genera unos, ¿qué? 10,000 registros. No le va a dar chance de revisar Eddie. En cambio, si implementamos monitoreo, hay una política, sí. La política define valores, sí. Entonces, parametricemos, ¿verdad? Usemos análisis de datos, utilicemos IA. Y cuando se dispare, el que está monitoreando levanta la mano y dice, quiero la liquidación tal y tal, quiero la liquidación de Manuel Morales, quiero la liquidación de Dulce Urizar. ¿Por qué? Porque disparó los indicadores. Vamos a ver. Resulta que a Dulce le están autorizando viáticos de más. Resulta que Dulce no está documentando correctamente los viáticos. Por dar un ejemplo. El propósito de la revisión del control interno, COSO, es determinar si se cumplen los objetivos del mismo, ¿verdad? ¿Qué es el modelo COSO? Dice que no sé si hasta acá tenemos dudas. Excelente. Va, el modelo COSO no ha venido actualizándose, ¿verdad? El primer modelo COSO surgió en el 92. Importante destacar que estos modelos surgen años antes de los escándalos de Enron, ¿verdad?
No sé si alguien ha escuchado el famoso escándalo de Enron. Ok, vamos a dejar una tarea, un pequeño caso después de los exámenes. Parafraseando qué es Enron, Enron era una gran institución en Estados Unidos que agarró, digamos, allá se trabaja con fondos de pensiones. Incluso hasta hay una película, ¿verdad? Ustedes han visto con Jim Carrey, donde, donde recupera el dinero, ¿verdad? Obviamente eso no pasó en la vida real. Eh, resulta que estas empresas hicieron, ahí sí que lavaron dinero, ¿verdad? Agarraron los fondos de pensiones de los empleados y a través de una firma, la firma Anders les tapaba, ¿verdad? Les tapaba todas sus mafias que estaban haciendo. Hasta un punto que sí, ya se sobresalió y ya no pudieron ocultarlo, ¿verdad? Entonces, la legislación gringa es muy fuerte en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tener escándalos de esos tipos afecta a la economía. Por ejemplo, la regresión económica del 2008 también fueron malas prácticas. Yo no sé aquí si alguien se recuerda del 2008, ¿verdad? Guatemala se vio afectado también, porque alguien dice, no, si la burbuja inmobiliaria del 2008, Guatemala no la vivió. Claro que sí. Estadísticamente, el gobierno del 2008 fue donde más subió la gasolina, más que ahora. Llegó como a 56, me recuerdo yo. 58, por ahí. Estamos hablando de hace más de, ¿qué? 20 años, 18 años. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se pusieron graciositos, ¿verdad? A dar a diestra y siniestra créditos hipotecarios. Dan le podía llegar, podía ser incluso inmigrante, medio tenía sus papeles chafiados y le daban crédito. Wendy, lo mismo, de repente no tenía un trabajo estable y le daban un crédito para una casa, una mansión. Sin embargo, después la irrecuperabilidad él comenzó a hacer una burbuja y digamos ahí empezaron a ocultar, ¿verdad? Eso, comenzaron a hacer bonos, se llamaban, donde juntaban acciones buenas más estos créditos hipotecarios. De eso también hay una película y comenzaron a venderlos como, mire, es que esto va a recuperarse. La cuestión que toda la gente poniendo dinero en productos financieros que ya se sabía que se estaban perdiendo, porque uno decía, bueno, yo compré este paquete de productos financieros y tengo unas hipotecas en Alabama. Si uno se hubiera tomado la molestia, porque no estoy diciendo que invirtieron 1,000 pesos, 10,000 pesos, estamos hablando de millones, ¿verdad? Los empresarios en Estados Unidos en las bolsas bursátiles invierten a lo grande, ¿verdad? La bolsa de Nueva York son millones de dólares que pasan al día y estaban invirtiendo, ¿verdad? Invirtiendo hasta que reventó, ¿verdad? Cuando reventó es a quien le cobramos, ¿no? Si no hay dinero. Entonces, pérdidas. Y como todo, si hay pérdidas, hay que ir a buscar de dónde recuperarlo, ¿verdad? Y ahí todos sufrimos. O hasta Guatemala, pues, porque al final, querer comprar combustible en esas épocas, carísimo. Obviamente los Estados Unidos queriendo regresar su economía, ¿verdad? Pero también hay una película de ese tema. La cuestión es que se crean estos cosos, también Sarbanes-Oxley, que lo que buscan es regular de mejor manera las buenas prácticas corporativas. Es más, por ejemplo, la función de auditoría en Estados Unidos es una de las mejores pagadas. O sea, usted ser auditor en Estados Unidos se vuelve millonario. El problema es que así como le paga, así es su responsabilidad. Allá usted hace una mala jugada, un errorcito y son años de cárcel, ¿verdad? Usted tiene desde la persona, desde el junior que tal vez solo agarró un papel de trabajo y medio redactó algo, está involucrado. O sea, la investigación llega hasta estos alcances. Obviamente el perfil del auditor allá es más alto, ¿verdad? Más especializado. Se busca digamos, de otro perfil. De repente aquí en Guatemala un staff no necesariamente tiene que estar graduado, ¿verdad? Allá en Estados Unidos no. Allá estudiantes no pueden ser auditores. Allá, para empezar como staff, digamos que sería la base de la auditoría, ya graduado como mínimo, ¿verdad? Después para seguir subiendo en los siguientes rangos, obviamente
años de experiencia, o sea, es toda una odisea, ¿verdad? Y no digamos llegar a ser socio de una firma, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, la paga es buena, pero también la responsabilidad es grande, ¿verdad? Aquí en Guatemala, quien firma el informe independiente, pues al final es el socio, ¿verdad? Y ya sabemos cómo es nuestra legislación, ¿verdad? No se investiga nada. Entonces, por ahí cambia, ¿verdad? Y la auditoría interna, lo mismo, ¿verdad? En Estados Unidos, ser auditor interno, dependiendo del giro del negocio. Por ejemplo, si usted está en la banca, usted no le reporta al patrono, usted le reporta a, por decirlo así, a la superintendencia de bancos, la versión que está en Estados Unidos. Aquí en Guatemala no, ¿verdad? Aquí en Guatemala uno le reporta a los mismos dueños y es ahí donde también cuando hablamos del tema de ética, ¿qué pasaría, Herbert Salazar, si un día te enfrentas, ¿verdad? ¿Qué pasaría, Catherine, Natalia, Evelyn, ¿verdad? ¿Qué pasaría? O Magdalena, ¿qué pasaría si donde están trabajando tú como auditor interno detectas que el fraude viene desde allá? No puedes ir a denunciarlo, entonces ¿qué? Te sales, que es lo que debería pasar, ¿verdad? Y después se me viene a la mente los famosos casos a la línea, ¿verdad? Aceros de Guatemala, Zetagas, de los más mencionados. ¿Será que la auditoría interna no sabía o nunca verificó las pólizas para darse cuenta que cómo es posible que entra producto de contrabando, ¿verdad? ¿Cómo se registró contablemente o no se registraba contablemente? Yo me pongo a pensar en mis equipos de trabajo, en el equipo operativo, que yo tengo varios equipos, ¿verdad? Tengo equipos de auditorías financieras, de auditorías de cumplimiento, auditorías operativas y auditorías de IT. Y por ejemplo, mi equipo operativo, cuando hacemos los resúmenes de lo auditado durante un periodo, puede ser un mes, o sea, si a mí se me dispara el indicador si yo miro un sobrante, ¿verdad? Porque me ha pasado. ¿Por qué hay un sobrante por 200,000 quetzales? Ah, es que era una póliza que no la habían costeado. Bueno, démosle seguimiento. Pero yo digo, ahora los de estas empresas cuando decían, ¿y ese producto que solo ingresó? No nace, ¿verdad? En una bodega no nace el producto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que entró tanta materia prima, pero no hay un registro contable, ¿verdad? Pero bueno, son otros 10 centavos. Dice que el primer modelo COSO entonces nació en el 92, antes del escándalo dentro. Lo vamos a entender, un videito ahí de tarea después de su examen, porque no los quiero ahí saturar, ¿verdad? Ustedes vienen saliendo de exámenes como para tener más tareas. Lo que su importancia está por encima del cumplimiento de esta ley, que fue denominado control interno, marco integral y que contiene 5 componentes. Obviamente, como todo en la vida, se va actualizando. En 2004, COSO publica una nueva versión del modelo denominado gestión de riesgos corporativos, ¿verdad? El ERM, por sus siglas en inglés, Enterprise Risk Management, que incluía 8 componentes. 9 años más tarde, en 2013, sale publicada la última versión conocida de COSO, que se define en cuanto a la integración de sus componentes para estar integrado ahora a 17 principios con base de 5 componentes. Y ya está la nueva versión también, ¿verdad? Que ya nos habla de los riesgos tecnológicos. ¿Qué tiene de propósito COSO? Como señalamos en un apartado de la historia, COSO no surge a raíz de la emisión de la ley Sarbanes-Oxley, por lo que su propósito no está limitado exclusivamente a la certeza sobre los estados financieros, sino a objetivos mucho más amplios, pero todos con el fin de que la empresa alcance de la manera exitosa la misión para la que fue constituida. Los objetivos básicos son la eficiencia de las operaciones, el reporte de información financiera y por último el cumplimiento y apego de regulaciones y leyes. Estos objetivos son extensivos a toda la organización, por lo que todos los niveles están involucrados. De aquí de COSO también sale lo que vimos cuando les mostré las 3 líneas de defensa. Es un término que sale de COSO. ¿Quién define controles? ¿Quién los opera? Aquella segunda línea de apoyo, ¿verdad? Que puede ser el equipo de riesgos, el equipo de cumplimiento, el equipo legal. Aquella tercera línea, que seríamos nosotros auditores internos, evaluando controles y dando recomendaciones, asesorando. Y hasta pudiera ser la parte 4 de asesores externos, auditoría externa y consultores, ¿verdad? Incluso aquí creo que viene esa misma gráfica. Pues el COSO es como un cubo de Rubik, ¿verdad? Que se entrelaza entre componentes. No sé si alguien aquí ya había escuchado el término de COSO, del modelo COSO.
sus empresas han escuchado, si sus empresas tienen sistemas de gestión de riesgos, trabajan con COSO. El otro sistema de riesgos que pueden usar es la ISO 31000. No sé si alguien había escuchado antes esos términos. Creo que no, ¿verdad? Bueno, pocas palabras, COSO es un sistema de gestión. ¿Qué es un sistema de gestión? Es todos aquellos procedimientos, normativas que vamos a hacer por el bien de la empresa. COSO lo que me dice es, la empresa tiene que trabajar bajo una mirada de riesgos. No solo es vender, hay que vender, pero hay que vender bien. Entonces pensemos, para vender necesitamos tener producto. Si nosotros solo somos distribuidores, ese producto, es decir, no solo es tenerlo en la bodega, hay que tenerlo asegurado. Esa es una parte. Ese mismo producto hay que almacenarlo correctamente. Incluso hay cosas, digamos, parte de los procedimientos va a decir, evalúe la rotación, evalúe el producto obsoleto, tenga controles para mantener de mejor manera su producto, porque se va a servir para la venta. Después, vamos a otorgar créditos, pero si vamos a otorgar créditos, ¿hasta dónde estamos permitidos dar créditos? No solo es dar créditos a lo loco, ¿no? Hay temas de cumplimiento. Vamos a recibir dinero efectivo de todo el mundo, o vamos a tener un buen gobierno corporativo, porque nosotros sabemos que Guatemala es un país altamente riesgoso para el tema del lavado de dinero. Somos un país muy corrupto, ¿verdad? Lastimosamente, no me gusta hacer mala propaganda, pero estos politiqueros ya lo vemos, si no, miremos nuestros alcaldes, ¿verdad? Nuestros alcaldes, pues es bien sabido que algo es la factura original y algo es lo que realmente vale, ¿verdad? Entonces, nuestra empresa va a tener principios, entonces, ¿qué controles vamos a definir para que alguien que esté en la primera línea no lo rompa, ¿verdad? Porque, digamos, Ángel Márquez, como dueño de la empresa y con su misión y sus objetivos y sus valores, él no está de acuerdo en que se haga tratos, por ejemplo, con alguien de dudosa reputación. Pero ¿qué controles va a definir? Porque si no, de repente Herbert Salazar, como vendedor, ese no le importa, ese lo que quiere es comisiones. Entonces, Coso me dice, hay que tener un sistema de gestión, hay que conocer el ambiente y lo vamos a ver más adelante. Dice que hay que conocer la entidad, su división, su unidad operativa, su función. Hay que tener el ambiente de control, son 5, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Que hay que entender a qué se dedica el negocio. El negocio distribuye, el negocio produce, quiénes son sus competidores, famoso. Aquí en el ambiente hay que hacer análisis FODA, ¿verdad? Pero esto ya desde el sistema de gestión. Como auditores, pues no vamos a hacer todo eso, pues. Pero la administración tuvo que hacer sus FODA, ¿verdad? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Cuáles son mis nichos de mercado, verdad? ¿Cuál es mi alcance? Todo eso, ¿verdad? ¿Qué debilidades tengo en mi operación? Lo que pasa es que tú traes producto desde China y dura 120 días traer. Entonces tú no puedes trabajar con un método use and time, ¿verdad? Nunca te van a cumplir, porque te dicen 120 días y se vuelven 180 días. Nunca te van a cumplir los tiempos. Entonces tienes que tener una bodega donde por lo menos tengas un inventario para ciertos meses, ¿verdad? Hay que evaluar los riesgos, qué riesgos tenemos, ¿verdad? Eso lo hace la administración. Pero esto lo vamos a ver nosotros porque también como auditores es en la práctica cómo funciona ya cuando hay un buen gobierno corporativo. Su servidor, por ejemplo, viene y se acerca al equipo de riesgos y le dice, mira, entregame todas tus matrices de riesgos y entregame tus informes de riesgos, porque eso va a ser mis insumos para mis planes de trabajo, ¿verdad? Más todo mi historial de auditoría, de monitoreos que yo tenga, y así formo mi nueva estrategia para el siguiente año. Valido con la alta gerencia. Mira, alta gerencia, ¿cuáles son sus objetivos estratégicos? ¿Siguen siendo los mismos? No. Para este nuevo año incorporamos uno nuevo. Vamos a irnos a El Salvador. ¿Cómo desde auditoría nos preparamos, ¿verdad? Hay que comenzar a preparar desde los recursos, ¿verdad? ¿Será que sabemos de la legislación salvadoreña? Porque entonces cuando estemos auditando operaciones del Salvador, no vamos a venir a decir, de acuerdo al artículo 19 del 10/2012, ¿verdad? Código tributario guatemalteco, ¿no? ¿Cuál es su código tributario allá? ¿Qué piden las leyes allá? Porque cuando yo audite,
quiero ver si se cerraron esas brechas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, importancia actual del modelo COSO en las organizaciones, claves para fortalecer la gestión y garantizar el éxito empresarial. Dice, COSO fortalece la gestión integral de riesgos organizacionales, dice. Mejora la transparencia y confiabilidad de la información financiera, permite cumplir regulaciones legales y normativas vigentes, facilita la toma de decisiones informadas y oportunas, protege activos y reputación ante riesgos internos y externos y contribuye a la estabilidad y éxito de los entornos dinámicos y exigentes, ¿verdad? Entonces, eso es COSO. COSO es meternos a un sistema. También nos podemos meter a una ISO. Ustedes han trabajado en una empresa que esté en una ISO 9001, ISO 48000, ISO 22000. ¿Alguien ha estado trabajando en una ISO? No, ok. Lo que nos dice COSO la ISO, no tengan pena, aquí vamos a hacer un repaso. Todas las ISO, por ejemplo, ¿qué empresas se me vienen a la... Ustedes han visto estos Durman Esquivel de los tubos, por ejemplo, ahí dice ISOTEC, dice ISO 9001, ISO de la calidad, dice. Ellos no están con COSO, ellos están con una ISO. Pero a la larga, ya sea COSO o ya sea ISO, lo que buscan es que los procesos internos estén claros, ¿verdad? Entonces, desde una ISO lo que van a decir ellos es, evaluemos los procesos críticos. Desde COSO, digamos, ¿qué le vamos a decir? Evaluemos los riesgos, procesos críticos, riesgos. Van machando, ¿verdad? Definamos controles, va a decir la ISO. ¿Cómo nos garantizamos que el tubo de PVC salga con los estándares de calidad? Hay que definir controles. La materia prima, hay que definir fórmulas. ¿Cuándo un lote va a pasar? ¿Cuándo un lote no va a pasar? ¿Verdad? Hay procedimientos de resistencia, porque yo le estoy diciendo a mi público que si dice que un tubo PVC aguanta no sé cuántos PSI, que esos son términos allá, tiene que ser, porque si no es publicidad engañosa y mi reputación cae. Para una organización interna puede ser, ¿cómo me garantizo que mis procesos son adecuados y que no va a haber un riesgo que se materialice, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo me garantizo yo que no me desfalquen? Definamos segregación de funciones a la hora de pagar. ¿Cómo me garantizo yo, dueño, que no estoy en el día a día? Que el contador no se me está haciendo de chivo los tamales. Definamos procesos para los procesos contables. Eso es. Y en la ISO es lo mismo. La ISO también definamos procesos, ¿verdad? Procesos críticos. ¿Cómo me garantizo que mis empleados tengan la capacidad para identificar un phishing, ¿verdad? Que no va a entrar ahorita un correo que diga Universidad Regional te regala un viaje a Brasil y don Emanuel le da clic y le roban toda la información, ¿verdad? O el famoso, esos son casos hipotéticos, ¿no? Que le llegue ahorita un mensaje a Noemí, ¿verdad? Noemí, usted ha ganado un Hilux. ¿De dónde? ¿De dónde se ganó un Hilux? ¿Cuándo compró el boleto, verdad? Le da clic, pero ingresa al siguiente link. Pon su tarjeta, ya le robaron la información. Entonces, desde COSO dice, ¿qué riesgos tecnológicos pueden haber? Puede haber temas de phishing, ¿verdad? Algún proceso, limitemos el acceso. Los que trabajan se han dado cuenta que las empresas ahora están limitando. No tienen libre todas las plataformas. De repente ni los puertos USB los tienen libres porque no quieren robo de información. Eso se hizo una evaluación desde COSO. Se entendió que ahí hay un proceso. Se midieron los riesgos, qué es lo que vamos a ver, y existió el riesgo de robo de información. Los empleados están robando la información. ¿Cuál fue el control mitigante? Bloqueémosle los accesos. Si vienen a trabajar, ¿para qué quiere estar entrando a las páginas? Si él lo que opera es en un sistema. Entonces, por ahí, Jocelyn Janet ya no tiene acceso a estar viendo ahí Facebook, ¿verdad? Es lo que Facebook es muy de mi época. TikTok. ¿Pero por qué? Hubo una evaluación de riesgos, se dieron cuenta que al dejarle libre los accesos de Google, entraban a cualquier tipo de página, que esa página podía robar información, ¿verdad? Ahora, empresas maduras, ¿verdad? Que ya van, porque de repente alguien me puede decir Natalia,
No, pues si mi empresa no hace nada de eso, sí, de repente no tiene un buen sistema de gestión, ¿verdad? De riesgos. ¿Estamos ahí, jóvenes? Excelente, Wendy. Ok, los 5 componentes que vimos, ¿verdad? Obviamente esta es una pequeña introducción, tranquilo, chicos. Vamos a entrar ya de lleno y nos vamos a enfocar, nosotros nos vamos a enfocar en evaluación de riesgos, porque eso me sirve. Los otros 4, digamos los 5, ¿quiénes los hacen? La administración. Ahorita los vamos a parafrasear acá y los vamos a ir amarrando. Dice que hay que conocer el ambiente de control. Dice que es la base organizacional que establece disciplina y valores para un control efectivo. El coso me va a decir, bueno dueño, bueno directores. ¿Cuál es la filosofía? No estoy compartiendo eso. Gracias, Ángel. Me emocioné tanto que lo dejé. Ok, me va a decir en el ambiente de control. Me va a decir, bueno dueño, tú como dueño, defíneme cuál es tu filosofía. Por eso yo siempre estoy en contra cuando dicen, siente los valores de la organización. Yo creo que uno debería afinarse, o sea, cuáles son mis valores, y en el trabajo que yo voy, mis valores se tienen que afinar a los de la empresa, no al revés, porque sería mentira, ¿verdad? Pero bueno, la empresa tiene que definir valores, ahí están los valores bonitos de honestidad, integridad, innovación, trabajo en equipo. Okay. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? O sea, hay que conocer hacia dónde va el negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conociendo eso, sabemos, si el negocio va a una expansión latinoamericana, los riesgos van a ir creciendo. No es lo mismo operar en El Salvador, en Argentina, que en Guatemala. Cada país tiene sus legislaciones, cada país tiene su idiosincrasia, ¿verdad? Entonces, hasta todo eso se evalúa. Entonces, armemos nuestro ambiente, ¿verdad? Pero pensemos solo en una empresa guatemalteca, no nos vayamos hasta allá. Entonces, conozcamos, ¿verdad? ¿Cuál es la filosofía de la empresa? ¿Cuál es el código de ética de la empresa? Aquí se ve el código de ética, cuál es la disciplina. Todo eso se ve acá. Después dice, evalúe riesgos, dice. Identifique y analice los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos. Dentro del ambiente se definieron objetivos. Sea la empresa número 1, por ejemplo, la Universidad Regional no tiene muchos años. La Universidad Regional tiene como visión y misión ser una de las mejores universidades de Guatemala, tener más alcance, ¿verdad? Pero sobre todo de calidad, que los estudiantes pues salgan con la bandera de la regional y demuestren las capacidades que han adquirido. No solo es como muchas veces tal vez en redes sociales, ¿verdad? No, que estas universidades. Yo les digo, a los que hablan, a los que dicen, se les demuestra trabajando, ¿verdad? Cuando vean, ¿y vos de dónde venís, Ángelo? De la regional, ¿verdad? Pucha, pero sabes tanto, porque aprendí bien, ¿verdad? Porque aprendí bien. Va, entonces, yo ya tengo el ambiente de control, me dice Coso, tu empresa ya sabes cuáles son tus valores, cuáles son tus objetivos. Ahora evalúa los riesgos que puedan llevar a no lograr tus objetivos. Bueno, vamos por procesos, ¿verdad? Tener al personal adecuado. ¿Cuál es el riesgo? Es contratar personal inadecuado. Ese es un riesgo. ¿Qué control le vamos a definir al reclutamiento y selección? O sea, todo es un riesgo y todo es un proceso y un control. Bueno, reclutamiento y selección como proceso, tú tienes que entregar una terna. El control es que la terna tiene que llenar como mínimo el 80% de lo que pide el descriptor de puesto. ¿Ok? ¿Listo? El empleado que ingrese, dependiendo la zona, tiene que hacer un estudio socioeconómico o no, o una prueba de polígrafo para ir seleccionando lo mejor. Aquí hay pruebas psicométricas para medir un poco la capacidad del futuro colaborador. Entonces, lo que queremos es mitigar el riesgo de solo ingresar colaboradores, ¿verdad? Con todo respeto, pues si alguien trabaja en maquila, no ser como en las maquilas. Porque en las maquilas, pues usted los lunes sale alguien y dice, ¿usted puede operar? Sí. Y si ve que opera, se queda. No andan viendo si usted tiene papeles vencidos, tiene algún tema con la ley, ¿verdad? Pero ya en un gobierno corporativo queremos a lo mejor en cada posición, ¿verdad? Y por eso los procesos de reclutamiento.
operativos, ¿verdad? Contabilidad y así. O sea, hay que armar la gran matriz de riesgos y qué control tiene cada una de las cosas. Lick, pero yo en mi empresa no he visto nadie que los mida. Sí, es muy probable que todavía no es una empresa con mucha madurez, con madurez al riesgo, madurez al gobierno corporativo, pero esto no quiere decir que no tenga controles, ¿verdad? ¿Cómo han definido controles? Si no me dejarán mentir, los que tal vez han pensado o están pensando eso, los golpes. Pero a los golpes es caro, ¿verdad? ¿Qué es a los golpes? Bueno, por ahí detectaron que robaron tal cosa, ¿verdad? Yo recuerdo en una empresa. Es que aquí a todos les revisamos sus mochilas porque ya sabemos que una vez nos robaron, ¿verdad? Entonces ahí aprendieron a los golpes, ¿verdad? Les robaron ciertas cosas y se dieron cuenta que la forma que los robaban era a través de las mochilas. Entonces ahora se les revisan las mochilas a todos, por dar un ejemplo. Y miren cómo establecieron el control de poder tener una orden de cobro. Sí, porque una vez hubo aquí un contador, que era el contador y el tesorero, y se llevó dinero a diestra y siniestra. Entonces ahora no, ahora hay un contador, hay un tesorero y hay un proceso adecuado. De repente no hay un equipo que gestione todo eso, pero van teniendo la mentalidad, solo que van de a poquito y van a los golpes, ¿verdad? Cambio Coso dice, comienza a madurar, ¿verdad? ¿Quién va a estar evaluando los controles? Porque vamos a entender que evaluar riesgos no solo es una vez, es constantemente, ¿verdad? Después dice, actividades de control. Hay que establecer políticas, procedimientos que mitiguen el riesgo. Estos dos los vamos a ver, porque obviamente vamos a evaluar los riesgos y le vamos a definir controles, pero esos controles tienen que ver si se mitigan o no, ¿verdad? Lo que decíamos, ¿cuál es el riesgo de otorgar un crédito? El no pago. Entonces, ¿cuál es tu riesgo mitigador? O sea, tu punto de control para que eso no pase. Se definió la política de otorgamiento de créditos, el cual establece ABCDE, procedimientos y documentación a pedir para que se mitigue el riesgo. Ahora, después viene, me voy a saltar un poco el monitoreo, porque el papel aguanta con todo, ¿verdad? Entonces usted dijo, tengo el riesgo de otorgar créditos, tengo mi control. Pero cuando usted va en la práctica, el control, nadie lo está ejecutando, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Después dice que hay que informar y comunicación. Dice, sistema para capturar y transmitir información relevante de forma oportuna. Todos esos riesgos hay que trasladarlos. O sea, porque no solo es el trabajo de alguien en un escritorio o una mesa de trabajo. Lo tiene que saber desde el que barre, porque tienen que haber controles para incluso eso. ¿Qué controles pueden haber para que nuestros equipos de limpieza? ¿Cómo van a obtener los insumos? ¿Cómo van a refiliar los insumos? ¿Cuándo pedir un equipo nuevo? Todos esos controles, ¿verdad? Porque no solo es vaya a la bodega y agarren, porque hasta ahí, famosos robos hormiga, ¿verdad? Bueno, entonces hay que comunicar cuáles son sus procesos. Y entonces para que no se enoje por ahí con Pedrito, ¿verdad? Pedrito que es el bodeguero y él sí se sabe todos sus controles. Él sí, ¿qué quiere, va? Y no, mire que dame tanto de asistir, sí, pero tienes que hacer una requisición, te lo tiene que autorizar tu jefe y ahí sí te despacho. Entonces hay que informar y comunicar todos los procesos, controles, políticas, ¿verdad? Las empresas por lo general tienen SharePoint, tienen, por ejemplo, tienen plataformas en la intranet. Nosotros, por ejemplo, usamos Notion, es una nueva IA, y ahí están. Entonces, también como este Notion está amarrado a una IA, entonces tiene también tipo ChatGPT, donde si no quieres ir a ver todo el proceso, le dices, mira, a mí lo que ahorita, por ejemplo, desde la perspectiva de auditor, yo muchas veces lo uso es, entonces, mi equipo está revisando tal proceso y tengo dudas qué dice la política sobre esto. Y es, en el punto tal, la política tal y tal y tal, en el punto tal y tal dice esto y esto. Ya si uno lo quiere ir a validar, genera la política, pero ya sabe dónde está. Porque como todo está metido ahí en ese mundo de Notion, ¿verdad? Notion. Pero otros tienen un SharePoint, otros pueden tener las políticas impresas, ¿verdad? Es también válido, pero hay que garantizarnos que todos la leen. Y después, finalmente, el último es monitoreo continuo, ¿verdad? Es lo que lo digo, ya definí mi proceso. Ahora testearlo, probarlo. ¿Será que el control funciona? ¿Será que el control es funcional, verdad?
hay que testearlo. Y después, si se dan cuenta, pues ahí es como un ciclo. Se vuelve a repetir. Entendamos ahora dónde está parado otra vez. Por lo general, las buenas prácticas recomiendan estar evaluando riesgos una vez al año, ¿verdad? Estar haciendo ese monitoreo. Porque de repente el año pasado solo pensábamos en operaciones en Guatemala, pero ahora ya pensamos en operaciones en el departamento de Petén, Quiché, y ahora qué riesgos van a haber allá, ¿verdad? ¿Qué riesgos vamos a tener, ¿verdad? Y volver el ciclo, y el ciclo, y el ciclo, ¿verdad? Eso es. ¿Dudas, comentarios al momento? Excelente. Ya vamos a ir terminando, jóvenes. Esto solo era la introducción. Dice, aquí ya viene más a detalle, dice. Es lo que les hablaba. Dice que el ambiente de control, pilar esencial del control interno. Dice. Aquí se define el ambiente de control de la cultura organizacional que establece el tono para el control, ¿verdad? Es decir, si desde el ambiente de control la alta dirección es muy permisible, ¿verdad? Yo en mi experiencia he tenido casos donde un gerente dijo, miren, tal cual, robó, sí, pero me ayuda a vender vos, me prefiero un ladrón que venda a un haragán y honesto, me. O sea, no va, no puede ser, no es consecuente, ¿verdad? Como que si me roba así, pero media vez me venda, ¿no? No, entonces desde la cabeza, desde el directorio, definan las pautas, qué tolerancia, por eso la famosa, incluso hasta por temas muy puntual con las compañeras, ¿verdad? Temas de acoso, y bueno, y los compañeros, porque eso es sabido que también hay hacia el hombre hay acoso, lo que pasa es que el hombre no se queja, ¿verdad? Pero todo eso tiene que venir desde la cabeza, y eso es el ambiente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tono? Por eso dice, el tono para el control interno que van a tener. Porque si son muy permisibles, por más que la auditoría quiera recomendar, nadie va a hacer caso. ¿No? No, pues si el dueño le vale un cacahuate los procesos y los controles, ¿verdad? Eso pasa mucho en empresas familiares. Se definen controles y que sí, y a la hora de ya ponerlos en práctica, el dueño los quiebra, ¿verdad? Quiebra los controles. Llega con el tesorero, vos, generame un cheque, generame una... ¿Y esa transferencia cuenta qué? ¿A vos qué te importa? Yo soy el dueño, ¿verdad? No, ya. Y de repente no les va a pasar lo de un caso de unos colegas, ¿verdad? Que eran socios y a la pobre secretaria contadora llegaba uno y le pedía plata. Hasta que el otro se dio cuenta que eran camote, ¿verdad? ¿Y tú por qué nunca me dijiste? Ah, porque también es el dueño. Sí, pero que él robando dinero estaba. Entonces hay que tener cuidado. Dice que el rol de la organización proporciona el fundamento para todos los demás componentes del COSO, fomenta una cultura ética, define una estructura organizacional, ¿verdad? Entonces aquí va a decir, desde el ambiente de control van a decir, mira, va a existir auditoría y la auditoría me va a reportar a mi directorio. Va a existir un área de administración, mira, gerente general. Tú con tu equipo tienen que definir controles. Y cualquier cosa, también esta auditoría que te apoye, No lo tiene que hacer él, ¿verdad? Porque si no, pues sí parte. O, sí, empresas más formales o corporativos como el que yo trabajo, está la área de riesgo, ¿verdad? Desde ahí. Después viene la evaluación de riesgos, identificación y análisis para mitigar impactos. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Es un proceso estructurado para identificar, analizar y gestionar riesgos que pueden afectar los objetivos organizacionales. Importancia de la evaluación: permite anticipar problemas futuros y diseñar controles efectivos para reducir impactos negativos. Tenemos que ver qué viene ahora. En tiempos de pandemia, ningún analista que en el mundo predijo que iba a haber eso, ¿verdad? Pero justamente es lo que hay que prever, ¿verdad? Por ejemplo, hoy está mucho de moda los BCP, Business Continuidad Plan. ¿Qué pasa si hay un terremoto ni Dios lo quiera, ¿verdad? ¿Cómo va a actuar la empresa? O todos nos quedamos de brazos cruzados. Entonces, desde el análisis de riesgo, ellos evalúan la posibilidad de que en Guatemala haya un terremoto, por ejemplo, alineado con el BCP. ¿Qué pasa si se va la luz? Se cae la red. ¿Qué? Ya no operamos, ¿verdad? O sea, todo eso lo ven. Y auditoría, pues después lo va a ir a evaluar. Y si no lo han evaluado ellos, es ahí nuestra auditoría basada en riesgos, ¿verdad? Bueno, voy a ir a auditar los procesos de TI. Mira, TI, tienes un proceso redundante. ¿Qué es eso?
tenés que saberlo, ¿va? O sea, ¿qué pasa si ahorita el servidor se cae? ¿Nos quedamos sin operar? Pues fíjate que sí, o sea, este es mi único servidor. Y si se cae la señal. No deberías tener un proceso redundante, ¿verdad? Que se desconecta este por buena práctica, ¿verdad? Entonces ya desde ahí estamos ayudando como auditoría, recomendando que pudiera ser una solución. Ya él la investiga, ya él escala, porque sí, yo sé que no es barato, pues. Ejemplos comunes de riesgos, dice, riesgos financieros, hay varios tipos de riesgos, ¿verdad? Fraudes, errores contables que pueden afectar la estabilidad económica, riesgos operativos, fallas en los procesos o sistemas que afectan la continuidad del negocio, riesgos legales, incumplimientos normativos que puede generar sanciones o multas, ¿verdad? Actividades de control claves para mitigar el riesgo, acciones prácticas, segregación de funciones para evitar conflicto de intereses, autorizaciones y aprobaciones claras en operaciones críticas, conciliaciones periódicas para detectar discrepancias, ¿verdad? Controles físicos sobre activos y excesos de recursos, revisiones y auditorías internas para asegurar el cumplimiento. Estas actividades actúan como barreras prácticas que reducen la probabilidad del impacto del riesgo. Esto lo vamos a entender en los ejercicios. Después dice que está la parte de la comunicación y el monitoreo continuo. Hay que tener canales formales e informales para compartir datos, ¿verdad? O sea, como el nuevo proceso de adquisición de activos fijos, Evelyn se va a enterar, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de comunicación. ¿Cómo saber cómo adquirir un activo fijo? ¿Será que solo Evelyn, siendo, pues, estoy diciendo al azar, no es que yo sé que es Evelyn, asistente de recursos humanos, ella puede adquirir una computadora nueva como activo fijo o hay un proceso de autorización? Pero ¿cómo se va a enterar ella de esos procedimientos? Lo que les decía, tiene que haber un SharePoint, tiene que haber un canal de comunicación, reportes confiables y oportunos para la toma de decisiones, flujo eficiente de información entre niveles organizacionales, tiene que haber un monitoreo continuo y evaluaciones regulares del sistema de control, ¿verdad? Tenemos que apoyarnos, ¿verdad? Los que evalúan riesgos evalúan controles, auditoría interna evalúa controles y auditoría externa cuando ingresa. Si bien la idea de auditoría externa es dar una razonabilidad, y eso lo van a ver en sus cursos de NIAS, sobre los estados financieros, siempre hay una parte de controles que se evalúa, porque para que la información financiera sea clara, transparente y sea fiel, tienen que haber controles, porque uno no va a pretender que la información financiera termine bien sin controles, es decir, que cualquiera puede registrar gastos, que cualquiera puede generar pagos, o sea, no, ¿verdad? Tiene que haber controles claros que para después decir, ah, no, es que pasa que cualquiera puede venir y decir, voy a poner como inventario 2 millones. No, tiene que haber un proceso contable. Y a la vez, ¿cómo saber que esos 2 millones existen? Tienen que haber procesos de auditorías, autorrevisiones, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Excelente. Pasos claves para implementar el modelo COSO. Hay que hacer un diagnóstico inicial, evaluar el estado actual de control interno y los riesgos presentados en la organización, ¿verdad? Si ahorita tuviéramos que implementar COSO, bueno, hagámosle como el médico, ¿verdad? Comencemos a hacer pruebas, hacer preguntas, a entender el negocio, cómo está parado, ¿verdad? Hay que diagnosticarlo. Después hay que diseñar controles, desarrollar políticas, procedimientos, actividades de control, para luego capacitar, formar al personal para garantizar el entendimiento y correcta aplicación del modelo COSO, monitorear y ajuste, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Realizar un seguimiento continuo y adaptarse a controles según los resultados y finalmente reporte de resultados. Comunicar avances, hallazgos, ¿verdad? En mi experiencia, porque también he trabajado en las áreas de riesgos, muchas veces hay riesgos altos, ¿verdad? Ejemplo, la posibilidad de que los sistemas fallen. Es un riesgo crítico. Pero ITER no los aborda. Entonces nos toca comunicar a la alta gerencia. Mira, aquí hay un riesgo alto sin control. ¿Qué va a pasar? No hay una gobernanza sobre los proveedores de TI. Y nuestro servidor está en la nube, pero no tenemos ningún contrato firmado. ¿Qué pasa si ellos nos roban la información? Pero ellos no quieren implementar control. Entonces se va uno con la gerencia general, ¿no? Dice aprendizaje clave del modelo COSO, dice entender la estructura, relevancia del modelo COSO, identificar y conocer la función de los 5 componentes, reconocer los pasos fundamentales para una implementación efectiva, aplicar el modelo
a casos prácticos y proyectos reales para mejorar resultados, facilitar la gestión de riesgos. Obviamente esto lo vamos a seguir viendo, que va a haber una administración de riesgos, dice. La administración de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el Consejo de Administración de una entidad. Su dirección y restante personal aplicable a definición de estrategias en toda la empresa, ¿verdad? Esa es la administración de riesgos. Desde la cabeza, ellos nos tienen que dar la pauta de que quieren administrar los riesgos. Tiene que haber un proceso continuo que fluye por toda la entidad. Es realizado por su personal en todos los niveles de la organización, es decir, desde el seguridad debería tener sus controles, ¿verdad? Control fácil es si el arma está en propiedad de nuestra empresa, quién le entrega el arma, quién se la recibe, dónde se resguarda, porque si llega a perder esa arma, y el responsable es el dueño ante el DGCAN, Patito S.A. No, nosotros solo pagamos un custodio y él viene con arma incluida. ¿Qué contrato de servicio tenemos con ellos? Porque ustedes han sabido que de repente ahí al guardia de seguridad se le dispara un tiro y entonces el tema de la reputación, ¿verdad? Entonces, desde él hasta la más alta gerencia tienen que tener controles, ¿verdad? Y finalmente, pues las 3 líneas de defensa con otra fotografía, esto lo vimos, se recuerdan que lo buscamos, dice, modelo de las 3 líneas de defensa, la alta dirección, ¿verdad? El Olimpo, usted. Esto, aquí está, el órgano de gobierno, consejo de administración, comité de auditoría, ese es el Olimpo. El Olimpo designa a la alta dirección, llámese un gerente general. Al gerente general va a tener un reporte, digamos, directo, que a través, obviamente, de otras gerencias, de otras jefaturas, la primera línea de defensa, quienes son quienes hacen los controles, ¿verdad? Y definen las medidas de control interno. Pongamos un ejemplo. Los vendedores, ¿verdad? Los vendedores llevan sus controles, todo el equipo de ventas van a tener sus controles y obviamente el gerente de ventas también tiene que ir midiendo, ¿verdad? Ya me di cuenta que no, el vendedor recibe dinero. Ahí hay un riesgo, ¿verdad? Bueno, jóvenes vendedores, nosotros no deberíamos estar recibiendo dinero. No, pero mira, jefe, yo lo hago para ayudar. Entonces, si así va a ser la forma, no tenés que pasar con el dinero más de 24 horas, porque un día te van a robar. Y ahí sí no va a ser que estás haciendo un favor, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo recibo el dinero porque así lo voy a depositar rápidamente y se libera el crédito, ¿verdad? Hay que comenzar a definir controles. La línea 2 van a ser equipos de control, como el control financiero, la seguridad, gestión de riesgos, gestión de la calidad, inspección y cumplimiento, ¿verdad? Que son quienes no operan, pero se van a estar garantizando que se cumplan, ¿verdad? Por ejemplo, calidad, que el producto salga, ¿verdad? Cumplimiento, si hay temas de regulación, control en todo el tema contable. Seguridad, pues, que todos los procesos de seguridad que se definan. Y gestión de riesgos, ¿verdad? El departamento de gestión de riesgos. Entonces ellos siguen reportándole, miren, a la alta dirección. Auditoría interna, no es que le reporte como tercera línea de defensa a la dirección, pero sí es haciendo énfasis con la NOGAI, hay que trabajar de la mano, ¿verdad? Pero realmente quien le reporta a uno es al Olimpo. Esa debe ser la buena práctica. ¿Para qué? Para que justamente, mira, audité TI y el riesgo más representativo es la gestión de proveedores. Se están metiendo proveedores diestra y siniestra. Y hay un proveedor crítico, que es la nube. Ahí está toda la información, pero no hay un contrato. ¿Y qué pasa si nos roban toda esa información? Después tenemos la auditoría externa y algún organismo de control. En resumen, digamos, dice que la primera línea son la dirección operativa, la segunda línea, independencia limitada, reporta principalmente a la dirección, y la tercera línea de aseguramiento, auditoría interna, mayor independencia, reporta al órgano de gobierno. ¿Dudas, comentarios hasta acá, jóvenes? Excelente. Pues bueno, ese es el tema de introducción que traía para hoy. Es cómo administrar el sistema de gestión.
Se los dejo de tarea ahí mental, quien quiera indagar más. Acoso, está la ISO 31000. Cualquiera de los dos sistemas le puede funcionar a una organización. Lo que se busca es cómo asegurarnos de lograr nuestros objetivos. Quienes hemos emprendido sabemos que solo con las ganas, obviamente se puede, pero si no hay controles claves, no se puede. Entonces las organizaciones tienen que hacer un equilibrio. Yo no les digo que tienen que hacer una mentalidad total de controles, pero tampoco una mentalidad de libertinaje, por decirlo así. Porque si no, cada quien hace lo que puede. Los de compras recibiendo sobornos, no sé, por eso hasta para eso hay controles. ¿Cómo nos garantizamos que los compradores no beneficien a sus amigos, comiencen a crear proveedores ficticios y comiencen a tener un beneficio, ¿verdad? Sino que sí hagan su trabajo, que busquen al mejor proveedor, que sea la mejor opción entre precio, servicio y calidad, ¿verdad? Y no porque después les están dejando ahí, por eso hay hasta una ISO antisoborno, ¿verdad? En mi organización es todo regalo de un externo, va para recursos humanos y que vea qué hace. Yo no recibo nada porque estoy libre de soborno, no quiero verme comprometido que porque ya viene Navidad y me comienzan a mandar regalitos, ¿verdad? Me recuerdo que una empresa detecté que era una compradora, todos los años se iba de vacaciones, ¿verdad? Cuando ya indagamos, era un proveedor que le estaba regalando sus viajecitos. ¿A cambio de qué? Obviamente no porque le caera bien, ¿verdad? Sino porque obviamente estaba comprando más y no era el mejor proveedor, digamos. Era el proveedor más caro incluso. Cuando se hizo un estudio ya con otros proveedores y apoyo de otro equipo, se llegó a la conclusión de que había otro proveedor de mejor calidad y mejor precio, pero nunca actualizaban ese abanico de proveedor, porque obviamente aquel, o sea, y le estoy diciendo que le comprábamos una millonada, ¿verdad? Llegamos a comprar hasta 30 millones en un año. Así de bonito era el viaje que se ganaba, ¿verdad? Imagínense. Pero bueno. Bueno, jóvenes, fue un gusto. Nos vemos el otro martes, si Dios nos lo permite, en el examen. Cero complicaciones conmigo, no se me vayan a estresar.